Amén. Bueno, dimos una introducción del libro de Corintios en la primera sección. El libro de Corintios es una carta, no una epístola. Es muy importante que entendamos la diferencia entre carta y epístola, porque de ahí es que han surgido tantos errores en la iglesia. Cuando se habla de una epístola, se habla que todo lo que está en esa carta es para toda la iglesia en general. Cuando se habla de una carta, específicamente se está hablando para ciertas personas o para ese grupo de personas en particular, porque había una problemática en ese lugar. Claro, nosotros tomamos los principios de esas enseñanzas, pero no muchas veces las aplicaciones, porque la aplicación era para ese momento dado, para lo que estaba sucediendo, como por ejemplo mujeres usando el velo, como en los Corintios, por ejemplo, que usaban el velo. Bueno, eso era para ese momento dado, para esa cultura, para esa situación. Amén. No era algo universal, algo que era absoluto, sino que era para ese momento dado, para hacer una distinción, porque las prostitutas, entonces, ¿me entiende? Tenía que hacerse una distinción entre las prostitutas y las mujeres que eran de la casa del Señor. Y por esa razón nosotros vemos, por ejemplo, el velo. Entonces, eso es una distinción entre una carta y una epístola. Romanos es una epístola, esta primera de Corintios y segunda de Corintios son cartas, porque son específicas por una situación específica que se tiene que resolver en esa iglesia. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, la iglesia de nuestro hermano Fran Almonte, por ejemplo, tiene una situación dentro de la iglesia. Supongamos que esa iglesia tenga un obispo y nosotros seamos parte de la iglesia. Esa iglesia tiene una situación que se ha presentado localmente. Bueno, el obispo viene y trata de resolver esa problemática en esa iglesia local. Nosotros que estamos aquí, aunque seamos de la iglesia del Señor, no tenemos los mismos problemas. Entonces él tiene que resolver los problemas que están en esa iglesia, que quizás no nos pertenecen a nosotros. ¿Se dan cuenta? Son muy diferentes las cosas, la situación que pueda pasar acá con la que puede pasar acá. Ahora, el principio puede ser que se aplique. El principio puede ser que se aplique, pero no necesariamente. Entonces vimos que Pablo escribió esta carta de Éfeso porque la familia de Cloé fue a traerle a él la problemática que estaba aconteciendo en esta iglesia, donde ya vimos que había divisiones. Algunos tenían partidos que habían tomado. Bueno, yo pertenezco al partido de Pablo, yo pertenezco al partido de Pedro, yo pertenezco al partido de Apolos, etcétera, etcétera. También nosotros vemos que había problemas de adulterio, de incesto, muchos problemas que había acá. Había desorden en el uso de los dones, del carisma que ellos habían recibido del Señor. Era una iglesia que todo lo tenía, pero había un desorden dentro de la iglesia. Y Pablo entonces, por causa de esta familia o esta delegación que fue a verlo a Éfeso, para que él tratara con esta temática o esta problemática, Pablo entonces escribe esta carta para que se resuelva ese problema. Y aparentemente no se resolvió del todo, porque Pablo tuvo que escribir otra carta, segunda de Corintios. No se resolvió del todo. Entonces ya leímos el capítulo 1, solamente para resumir, porque quiero en realidad ir al capítulo 3. Pero le voy a leer el capítulo 2, solamente leerlo para que podamos ir entonces al capítulo 3 y no perdernos el tren de pensamiento. Recuérdense que Pablo en el capítulo 1 entonces le dice: está dividido Cristo, ha muerto Cristo, ha muerto Pablo por ustedes, he bautizado yo. Ustedes se bautizan en el nombre de Pablo, etcétera, etcétera. Y Pablo entonces le dice a ellos que Cristo es
el poder de Dios para salvación, que Cristo, en el Evangelio de Jesucristo es que está el poder de Dios, no en Pablo, no en Pedro, no en Apolo, sino en Cristo. Capítulo 2 entonces empieza: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, porque Pablo duró en esta iglesia 1 año y medio, 18 meses duró Pablo en esta iglesia, enseñándolo e instruyéndolo a ellos en la palabra del Señor. Porque Pablo era un evangelista también, a pesar que era un misionero. Pablo iba y duraba, por ejemplo, nosotros vemos que en Éfeso duró 3 años, pero en Tesalónica Pablo duró casi ni un mes duró. Pero Pablo, de acuerdo a la situación que había en la iglesia, Pablo veía la importancia del tiempo y podía quedarse tanto tiempo, así sucesivamente. Entonces Pablo veía que esta iglesia necesitó más tiempo, pero la de Éfeso necesitó mucho más tiempo que esta. Pero Pablo, cuando deja esta iglesia, entonces aparentemente, o no aparentemente, vemos que se empezaron a introducir, como siempre, falsas doctrinas dentro de la iglesia. Siempre esperaban que Pablo no estuviera ahí para introducirse los falsos maestros. Probablemente estaban ahí ya, pero esperaron que Pablo saliera para ellos manifestarse. Porque sucede siempre eso. Y Pablo entonces, cuando escucha toda esta problemática, Pablo le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Miren que a mí me encanta esta palabra testimonio, porque la vimos en el libro de Juan, cuando estábamos estudiando el libro de Juan. La palabra testimonio muchas veces, porque Dios ha dado testimonio, ha dejado testimonio, en otras palabras, ha dejado huellas en el universo de quién Él es, de su realidad, de su existencia. Dios ha dejado huella y Dios ha dejado testimonio. Bueno, ¿qué testimonio ha dejado Dios? Bueno, el universo es un testimonio. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso es un testimonio, ¿verdad que sí? Dios ha dejado un testimonio. Dios ha dejado testimonio en la historia. Dios ha dejado testimonio en la botánica. Nosotros vemos las plantas. Dios ha dejado testimonio en los animales. Dios ha dejado testimonio en el mar. Dios ha dejado testimonio cuando nosotros vemos que las olas del mar tienen un término que Dios le ha fijado, límites que Dios le ha fijado. Cuando nosotros vemos a nosotros mismos, los seres humanos, es imposible no creer en Dios. Hay más fe en no creer en Dios que creer en Dios. Porque se toma más fe creer que nosotros vinimos o somos el resultado o el producto de una evolución de, por ejemplo, de un mono o de minerales. Hermano, eso toma fe. Eso toma fe. Creer que millones y millones y millones de años y que se fue evolucionando sin yo estar ahí, sin nadie estar ahí, eso toma fe. Esa gente tiene más fe que nosotros, pero una fe que no tiene base, ni científica en realidad, ni bíblica, ni histórica. No fui con excelencia, escuchen esto, recuérdense lo que hablamos, que esta iglesia estaba llena, repleta de griegos que exaltaban la sabiduría. Y Pablo le dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo: yo fui con la simpleza del evangelio. El evangelio, Pablo le está diciendo, es simple. Lo que les dijo Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El evangelio de Pablo era simple: Cristo crucificado. Ese era el evangelio de Pablo. Pablo en toda su historial de predicación, evangelísticamente hablando, Pablo siempre terminaba en la cruz. Pablo siempre terminaba con Cristo Jesús.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo, aunque la palabra de Pablo era simple y sencilla, dice Pablo, más sin embargo, esa palabra que yo le introduje y que yo le presenté a vosotros estaba cargada, llena del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu de Dios aprobaba todo lo que Pablo decía. Y eso es importante porque el Espíritu de Dios solamente es responsable de aprobar lo que Él ha escrito y lo que Él ha dicho, nada más. Dios no es responsable por nada más. Dios solamente respaldará su palabra, no mi palabra, sino su palabra. Entonces eso es importante para nosotros los predicadores, de no poner nuestra confianza en nuestra sabiduría, ni nuestro intelecto, ni nuestro léxico, ni qué bonito hablamos, ni nada de eso, sino poner mi confianza en el poder de la palabra, exponer la palabra y que el Espíritu de Dios tome la palabra y sea como martillo y la introduzca en los corazones. Ese es el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Por qué razón Pablo dice esto? Con demostración del Espíritu. Para que vuestra fe, esto es importante, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hablo de mí mismo y hago cuentos, historias, ahora hay historias y hay cosas que uno puede contar que apoyan la palabra y tiene que ver con los principios. Pero hermanos, hay gente que vive hablando un montón de babadas y tonterías que lo único que hacen es entretener a la gente. Ese no es el propósito de un predicador. El propósito de un predicador es pararse detrás de un púlpito y exponer la palabra de Dios tal como es. Ese es el propósito. Entonces perdemos mucho tiempo hablando de nosotros mismos que de la palabra de Dios. Y el propósito es exponer la palabra de Dios, porque en ella está el poder para salvar, para regenerar, para fortalecer y levantar al ser humano. Yo no quiero que me hablen de otra cosa sino de la palabra, porque yo necesito la palabra. Yo necesito que el Señor me restaure, me levante, me sane, me santifique, me fortalezca. Yo lo necesito. Por ende, yo no tengo tiempo para que me hablen de cuentos de hadas. Entonces, nosotros sabemos por experiencia que hay que decirlo, porque si uno no lo dice, ¿quién lo va a decir? Lugares donde se va y se dura 3 y 4 horas, hermanos, y nadie ha aprendido nada porque lo único que ha visto ahí es emociones y gente saltando y gente diciendo cosas extrañas y esto por aquí. No, ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que Cristo sea exaltado, como Pablo dijo acá, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor, como está escrito. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, lo que hablamos en Efesios, lo que Néstor ha estado predicando del misterio, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, contraste, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por esa razón es que nosotros no podemos ser juzgados. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos declaró inocente, el Padre, por Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Por esa razón nadie nos puede condenar, y Pablo habla de eso en Romanos capítulo 8. Entremos ahora al tema que nos compete. Capítulo 3. En el capítulo 3 nosotros vamos a ver que Pablo desarrolla ahora la temática más a fondo del capítulo 1 y el capítulo 2, que él empezó a hablar. Y Pablo dice, porque Pablo ahora empieza a traer una enseñanza, cambia de temática y empieza a hablar cómo se debe construir adecuadamente la casa del Señor. Si nosotros queremos adecuadamente edificar, construir la casa del Señor, este es el capítulo para hacerlo. ¿Cómo se construye la casa del Señor? Le voy a dar 3 puntos o 3 subtítulos de cómo se debe construir la casa del Señor. La primera es la soberanía de Dios en su casa. Es la primera. La soberanía de Dios en su casa. La segunda es el fundamento y los edificadores de la casa. Y tercero, prudencia e imprudencia en la casa. O sea, en otras palabras, ¿cómo debemos entonces ser, si debemos ser sabios o prudentes, y qué cosas debemos hacer para que la casa sea levantada con sabiduría? Entonces, veamos primero la soberanía de Dios en su casa. La soberanía de Dios en su casa. Y lo vamos a ver eso en el versículo esto estaba en el versículo 1 al 9. Versículo 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Recuérdense que Pablo le está hablando que el hombre espiritual no puede entender las cosas y que todo es por el Espíritu. Entonces Pablo ahora le dice a ellos como casa de Dios, le dice a ellos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Vamos a ver este versículo, Lo primero que Pablo hace es que al principio Pablo lo eleva a ellos y le dice, ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son el pueblo de Dios, pero tengo algo contra ustedes, hay división entre ustedes. Y Pablo entonces ahora le dice, y esta es la razón, porque ustedes no son espirituales, sino son carnales. Ustedes no están actuando como personas que han nacido de nuevo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Lo que he podido percibir, es lo que Pablo está diciendo, es que ustedes no están actuando como personas que han nacido de Dios. Están actuando como personas, como niños. Bueno, entonces Pablo escuchen, esto es muy importante porque vamos a usar unos términos griegos importantes que Pablo usa acá.
Pablo le está diciendo a ellos, ustedes no son neumáticos espirituales, de neuma, del espíritu que viene. Ustedes no son neumáticos, no son espirituales, sino que son psicos, carnales. Entonces Pablo, ustedes ven que Pablo armoniza la palabra carnales con la palabra niños o con la palabra inmadurez. Para Pablo, un niño en la fe es un carnal todavía, es un inmaduro. Lo que nosotros llamamos un tecnón, recuerden la palabra judíos y tecnón. Un judíos es un hijo maduro, un tecnón es un hijo que todavía es un niño en la fe. Entonces Pablo está diciendo acá, ustedes todavía son tecnones, no son judíos. Todavía no han madurado, porque el comportamiento de ustedes no es un comportamiento de personas maduras en la fe, sino que es un comportamiento de niños, de personas carnales. ¿Por qué? Y Pablo le da entonces a ellos el por qué ellos son carnales. ¿Por qué? No sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué son carnales? Porque hay entre vosotros celos, contiendas, o sea, la que acabamos de estudiar en el capítulo 1, y disensiones. Entonces Pablo le llama a esto carnales, que andáis como hombres, o sea, que andáis como niños, que andar como personas que no han conocido, como personas que han conocido a Dios pero que no han madurado en Dios. Ese es el punto que Pablo está trazando acá entre ellos. Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana porque aún no eran espiritualmente saludables y maduros. La prueba era que se peleaban como niños, permitiendo que las divisiones los distrajeran. Los cristianos inmaduros son carnales, controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros están a tono con los deseos de Dios. ¿Cuánta influencia ejercen sus propios deseos en su vida? Nuestra meta es permitir que los deseos de Dios sean los nuestros. Ser controlado por sus propios deseos impedirá su crecimiento. Entonces nosotros vemos acá que Pablo no solamente usa esta palabra de espirituales y carnales, sino que también usa Pablo en el versículo 1 y los llama sarkinoi. Sarkinoi. Esta palabra se deriva de la palabra sarx, que quiere decir carne, y que Pablo usa con frecuencia. Ahora bien, todos los adjetivos que terminan en griego, que terminan con la palabra nos, quieren decir hecho de aquello, hecho de aquello. La palabra nos implica que todo adjetivo en griego termina con la palabra hecho de aquello. Así es que Pablo empieza por decir que los corintios están hechos de carne. Eso es lo que Pablo está diciendo, que los corintios están hechos de carne. Ahora, el problema era que los corintios eran no solo sarkinoi, sino también sarkikoi, que quiere decir dominados por la carne. No solamente eran carnales, sino que también eran dominados por la carne, que es peor todavía. Ahora Pablo, con este juego de palabras, para Pablo la carne es mucho más que una sustancia física, es la naturaleza humana separada de Dios. Esa parte de la persona, tanto mental como física, que le ofrece una cabeza de puente al pecado. Así es que el fallo que Pablo les encuentra a los corintios no es que están hechos de carne. Eso tienen de común todo el mundo, todos nosotros tenemos eso en común, sino que dejan que su naturaleza inferior domine todas sus actitudes y acciones. Ese es el problema de los corintios, que se dejaban llevar por sus deseos carnales, se dejaban llevar porque no solamente eran sarkinoi, sino que también eran sarkikoi. Uno es que eran de la naturaleza carnales como todos nosotros, el otro es que se dejaban influenciar, era la inclinación, se dejaban llevar por ese deseo carnal. Sigue diciendo el versículo 3, porque diciendo el uno, esto es todavía mucho más porque Pablo le llama carnales a ellos.
Bueno, vamos a leer el versículo 2. Os di a beber, bueno, leímos ya el versículo 2 y 3. Versículo 4 dice, porque diciendo el uno, escuchen esto, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En el versículo 1, capítulo 1, versículo 11, leímos que ellos estaban divididos. Uno es de Pablo, uno es de Apolos, uno es de Cefas, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, con demostrar ustedes que tienen partido dentro de la iglesia, ya son carnales. Están actuando como niños en la fe y no como personas maduras en la fe. No le puedo llamar a ustedes neumático, le tengo que llamar a ustedes sarquicoi y sarquicoi. Sarquinoi y sarquicoi. De esa manera tengo que llamarle carnales que se dejan llevar por la concupiscencia de su carne. Eso es lo que significa lo que Pablo le está diciendo a ellos. Pablo prosigue mostrando la esencia insensatez, la esencial insensatez de este espíritu partidista que ellos tenían. Luego Pablo sigue diciendo en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos, los hombres, comparados con Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hermano, Dios es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. Dios es el único que puede introducir su mano en el ser humano y tratar con el ser humano en el interior. Nosotros los seres humanos, como Pablo está diciendo, nosotros solamente somos colaboradores juntamente con Cristo. Nuestro deber, nuestro trabajo es predicar el evangelio, pero el resultado es del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo único que podemos hacer. Por ende, no es nuestra la gloria, sino de Dios, porque Dios en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver que Pablo está enfatizando y diciéndole a la iglesia no solamente de Corinto, sino diciéndonos a nosotros hoy día, en ese principio, no pongan sus miradas en los hombres, no pongan la mirada en ningún ser humano. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos está enseñando a través de esta carta a los Corintios. Pablo sigue diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Escuchen, el predicar la palabra es algo externo. Yo estoy predicando y entra por sus oídos. Pero internamente el crecimiento viene de Dios. Aún el don de predicar la palabra viene de Dios. Todo procede de Dios. Porque Él llama y Él capacita. Él nos usa como instrumento a nosotros, porque no va a usar a un burro, ni va a usar a un perro o ningún animal para predicar la palabra. No, Él nos usa a nosotros los seres humanos, porque somos los únicos hechos a su imagen y semejanza. Entonces Pablo está diciendo, no, Pablo plantó la semilla del mensaje del evangelio en los corazones de las personas, pero fue primero en la misión, el pionero en la misión, trajo el mensaje de salvación a las personas a través de la predicación del evangelio. El papel de Apolos fue regar la semilla, ayudar a los creyentes a crecer más fuerte en la fe. Entonces Pablo fundó la iglesia en Corinto y Apolos la construyó sobre dicho fundamento. Importante esto. Pablo entonces fue quien levantó la iglesia a los Corintios. Pablo dejó un fundamento en esa iglesia plantada. El fundamento de Pablo es Jesucristo. Bueno, nosotros sabemos que Pablo va a hablar que el fundamento también es que los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Los apóstoles y los profetas, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. El apóstol y los profetas. Ahora, Jesucristo es el fundamento, es la piedra angular, la piedra principal de ese fundamento, que son los apóstoles y los profetas. Ahora, luego Pablo se va de la iglesia de Corintios, llega Apolos,
Y Apolo entonces continúa construyendo, no poniendo otro fundamento. Apolo no vino con otro evangelio. Apolo vio que el fundamento ya estaba establecido y empezó entonces a edificar encima de ese fundamento. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. No se puede quitar el fundamento porque ya el fundamento está puesto. Y todo aquel que altere ese fundamento, que atente contra ese fundamento, tiene que llamarse un hereje. Es un hereje. Todo aquel que atente contra el fundamento que ya es establecido, que es los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, la piedra principal. Entonces, todo lo que nosotros, y Pablo va a hablar, vamos a hablar en la tercer punto, vamos a hablar de eso. Ahora, miren esto. Trágicamente, los creyentes en Corinto se habían dividido en grupos, ofreciendo lealtad a diferentes maestros, en vez de apoyarse en el fundamento que ya estaba. Hoy día nosotros vemos mucho eso, donde hay personas que ya no escuchan la palabra de Dios, sino a los maestros que ellos tienen. Y usted le dice a ellos algo acerca de esos maestros y ellos se enojan con usted porque ellos aman más y obedecen más a ese maestro que a la palabra de Dios. Después que el trabajo de los predicadores ha sido completado, Dios continúa haciendo crecer a los cristianos. Nuestros líderes ciertamente deben ser respetados, pero nunca debemos colocarlos en un pedestal que crean barreras entre las personas o levantarlos como sustitutos de Cristo. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Así que versículo 7 al 9 dice, así que ni el que planta, dice Pablo, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí se terminó el asunto. Pablo cerró el asunto. Pablo le está diciendo a ellos, déjense estar haciendo partidos personales. Porque ni Pablo es nadie, ni Apolo es nadie, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. No es que uno es mejor que otro. Pablo no es mejor que Apolo, ni Apolo mejor que Pablo. Son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a cómo lo ha hecho en el nombre del Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está, edificio de Dios. Por esa razón la obra del Señor involucra, hermanos, a muchas personas, porque una persona no puede hacer la obra de Dios. Pablo no podía hacer la obra de Dios él solo. Por eso Dios le dio maestros a la iglesia y Dios mandó a Apolos para que regara la semilla que ya Pablo había sembrado en los Corintios. O sea, es un equipo. No hay protagonismo aquí. Aquí nadie es protagonista de nada esto. ¿Se dan cuenta? Aún Jesús mismo necesitó 12 personas para él sembrar el evangelio en esos 12 hombres y para que esos hombres fueran por todas partes a predicar y continuaran predicando el evangelio. Y hoy día estamos nosotros acá, resultado de esa obediencia. Hoy día nosotros somos resultado de eso. Entonces es muy importante que entendamos este punto. Ahora vamos a ver el fundamento y los edificadores de la casa. Vamos a ver ahora, entendemos y Pablo lo va a explicar ahora cuál es el fundamento. Y vamos a ver quiénes son los que edifican en la casa. Primera de Corintios 3:10. Va a estar del capítulo 3, versículo 10 al 15. Versículo 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Escuchen esto. Entonces, por gracia que Pablo predica, el don que Pablo tiene de predicar es por la gracia. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. No es que pondrá otro fundamento. Por ejemplo, aquí ya hay un fundamento. No se puede
poner otro fundamento. ¿Se da cuenta? Hay que edificar encima del fundamento que ya está establecido. Y otro edifica encima. Bueno, ese es Apolo. Apolo estaba edificando encima de ese fundamento. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ajá, aquí hay un punto importante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sello. Jesucristo. El fundamento de la iglesia, de todos los creyentes, es Jesucristo. Y este es el fundamento que Pablo estableció al predicar a Cristo cuando empezó la iglesia en Corinto. Cualquiera que edifique a la iglesia, maestros, predicadores, padres o otros, deben construir con materiales de alta calidad, sana doctrina y testimonios que lleven a la palabra de Dios, que encajen las normas de Dios. Pablo no está criticando a Apolos en ninguna parte, sino desafiando a los futuros líderes de la iglesia a tener una predicación, así como una enseñanza sana y sólida y que esté en armonía con la palabra de Dios. Ese es el legado que Pablo nos está enseñando a nosotros, que estamos aprendiendo de este libro. El fundamento está puesto. ¿Cómo ustedes van a edificar en la iglesia ahora? ¿Cómo vamos a edificar en la iglesia? Y si sobre este fundamento, escuchen esto, ahora Pablo va a decir cómo, qué materiales nosotros, lo que estamos sobre edificando, cuáles son los materiales que debemos usar nosotros, porque ya el fundamento está puesto. Vamos a ver. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Escuchen esto, aquí hay tres materiales que el fuego los purifica y se mantienen por todos los siglos. Y tres materiales que cuando el fuego lo toca se enciende, son inflamables, se encienden y se destruyen fácilmente. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia y a todos los maestros predicadores: ¿cómo ustedes están sobreedificando sobre el fundamento? ¿Están edificando ustedes con oro, plata o piedras preciosas? ¿Qué significa eso? ¿Están ustedes edificando en la palabra de Dios? ¿Están ustedes predicando el evangelio de Jesucristo? ¿Están ustedes predicando la doctrina sana? ¿Están ustedes predicando de que Cristo es el Señor, de que Cristo es Dios, de que Cristo murió por los pecados nuestros, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo ascendió a los cielos, que Cristo vivió una vida santa, sana, perfecta, que Cristo agradó a Dios en todo? ¿Estamos nosotros predicando a la iglesia? ¿Estamos nosotros predicando la sana doctrina? Eso es lo que significa sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Ahora, los otros tres materiales, que son madera, heno, hojarasca, cuando el fuego le da, se destruyen fácilmente. ¿Qué significa eso? Falsas enseñanzas. ¿Qué significa eso? Si vamos a edificar en la casa del Señor, no podemos edificar con malas enseñanzas, con falsas doctrinas, con emocionalismo, tocando las emociones de la gente. En otras palabras, manipulando a la gente a través de filosofías y huecas sutilezas. Y uno dirá: pero hermano, pero eso no sucede. Que no sucede. Todos los domingos, cada vez que se predica en muchas iglesias, se predica sobreedificando con madera, heno y hojarasca. Porque los mensajes que se están dando y la manera que el servicio se está dando para el Señor no es para el Señor, sino para los hombres y para las emociones y para la carne muchas veces. Entonces Pablo está diciendo: tienen que tener cuidado cómo van a sobreedificar. La mejor manera de sobreedificar la casa de Dios es lo más apegado a la palabra de Dios que podamos, lo más apegado que podamos a la palabra. Usted me quiere hablar de algo a mí, bueno, que esté apegado a la palabra. Usted me quiere mostrar a mí que estoy mal,
Muéstremelo con la palabra. No con invenciones ni con ideología que tú te has imaginado, o al Dios que tú has inventado en tu mente. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cómo vamos a sobreedificar la casa del Señor. Versículo 13, la obra de cada uno. ¿Por qué es necesario que nosotros, cuando hagamos algo para el Señor, lo hagamos de esta manera, con excelencia? ¿Por qué? Por esto. La obra de cada uno será manifestada. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Solamente hay que darle tiempo a muchos ministerios y vamos a ver si son de Dios o si son de los hombres. Porque por el fuego, el tiempo es el fuego, lo va a probar. Lo va a probar y vamos a ver entonces, de acuerdo, porque esto es importante lo que le voy a decir ahora. Es importante. Se lo dije a mi hija ayer cuando estuvimos hablando de ciertas cosas. Que ella me dijo, no papi, porque eso, ellos no predican eso. Le digo yo, no, mi hija, lo importante no es lo que tú prediques, sino lo que tú creas. Muchas personas predican cosas que no creen. ¿Ustedes sabían eso? Que hay personas que predican lo que no creen. ¿Ustedes saben por qué lo hacen? Por conveniencia, por un estatus, por mantener un status quo. Pero ellos no creen eso. Lo más importante no es lo que usted predique, es lo que usted cree. Porque lo que usted cree, eso es lo que usted vive. Entonces la obra de cada uno nuestra será manifestada, hermano. Tarde o temprano será manifestada. El Señor la traerá a luz. Escuchen esto. Yo le conté una historia en una ocasión que podemos acuñarla a esta historia. Voy a terminar con esto para la próxima semana continuar con este tema. En una ocasión, el suegro le dijo al yerno, ¿verdad? ¿Qué se dice? Al yerno le dijo, mira, yo me voy a retirar. Tú has trabajado conmigo en la construcción de casas por muchos años. Por muchos años. Te has esforzado, he visto tu esfuerzo, eres un excelente trabajador. Pero antes de yo retirarme, yo quiero que tú me hagas la última casa. Hazme esta última casa y yo me retiro. El yerno se enoja porque está como agobiado, cansado de tanto trabajar ya. Y el yerno empieza a meditar. ¿Sabes que como mi suegro se va a retirar ya y está viejo, voy a comprar los materiales más baratos para hacer esta casa? Compró los materiales más baratos para hacer la casa. Hizo la casa como un microwave. Rápidamente la hizo. Vino donde el suegro y le dijo, suegro, ya se terminó la casa. Cuando el suegro viene y ve la casa y le dice, wow, qué hermosa se ve la casa. Qué rápido la hiciste. El suegro sabe cuánto tiempo se debe tomar hacer una casa adecuadamente. Y el suegro le dice al yerno, ¿sabes qué? Toma la llave de la casa. Esa casa es para ti. La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos nosotros construyendo el templo del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado la llave de esa casa en realidad? ¿Cómo estamos nosotros edificando el templo? ¿Qué tiempo le damos a lo espiritual? ¿Y qué tiempo le damos a lo otro? Todos nosotros hemos fracasado en esa área. Todos nosotros hemos fracasado en esa área y debemos pedirle perdón al Señor.
Y el deseo del Espíritu de Dios es que nos anhela, dice la Biblia, que nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente. Hermanos, Dios nos ha dado una gran responsabilidad a nosotros, a su pueblo. Y es que nosotros debemos sobreedificar con excelencia en el fundamento que ya está establecido, que es la casa del Señor. Amén.